El hombre que caminaba en el monte. En los campos de República Dominicana hay cosas que nadie se atreve a mencionar, y mucho menos después de la medianoche. Esto pasó hace 6 años en una comunidad pequeña entre Jarabacoa y Constanza. Mi familia tiene una finca allá arriba. La consideran una de las zonas más altas del pueblo. Acceder hasta allá es muy difícil, casi para todos y todo. En nuestra finca casi no hay comunicación. La señal de celular no funciona. Las personas de los alrededores viven a kilómetros de la finca. Las luces de los postes de luz no funcionan. Y a las 7 de la noche, nuestros terrenos se hunden en la inmensa oscuridad de la noche. Lo único que se logra ver desde la parcela es un foco en la entrada de nuestra finca. En la oscuridad profunda de la noche, solo se escuchan los árboles crujiendo, el viento que pega en los techos moviendo las hojas de aluminio que nos cubren. El único sonido fuerte que se escucha son los grillos que no paran de cantar y los animales alterados. Tal vez es la temperatura, o tal vez ellos sienten algo más. En aquel entonces era demasiado joven, no llegaba a 20 años todavía. Era un joven entusiasta por las labores en la finca. Ese día nada era diferente a los anteriores. Como de costumbre, acompañaría a mi tío a cuidar de los animales. Mientras caminábamos, solo nos acompañaba un foco viejo que prendía y se apagaba constantemente. Mi tío me dijo que muchos animales de la finca estaban desapareciendo, pero que no encontraban cadáveres en sus jaulas o corrales, huellas de huida, y lo que era aún más extraño, que las puertas de sus corrales ni siquiera estaban abiertas. Me decía que habían muchas pérdidas. Las cantidades de animales disminuían con el pasar de los días. Gallinas, cerdos, conejos, la mayoría de los animales desaparecían sin explicación. El encargado del caballo de mi tío me mencionó que había un olor fuerte cerca de donde el animal tomaba agua, no muy lejos de la orilla del río. Cuando él fue para revisar, se quedó paralizado por lo que veía frente a él. Encontró una montaña de huesos, llenos de gusanos y con un mal olor. Su estado de shock no era por los animales muertos, pues él había visto muchos desde que era un niño. Los animales estaban desfigurados, estaban apilados en forma casi perfecta. Él no dijo nada, le pidió a 2 trabajadores de la finca que limpiaran y se deshicieran de los restos. Uno de los trabajadores, al verlo, se lo comentó al abuelo, pero él y los demás dijeron: a los alrededores de la finca hay muchos animales hambrientos y que desde hace muchos años encontraban animales muertos en la cercanía. Los más jóvenes lo creyeron así, pues en los montes pasaban muchas cosas, pero los viejos del campo no pensaban lo mismo. Decían que todas las noches escuchaban pasos de botas y que cuando se paraban en las ventanas para ver si era alguien, solo podían ver una silueta como si de un hombre se tratara, que se adentraba en el monte. Ese monte lleno de árboles y malezas que por kilómetros dividía las parcelas de todos. Todo el que vio a ese extraño hombre decía que era alto, que siempre que lo veían solo se alejaba. Nunca lograron ver su cara, solo su espalda gruesa, y que usaba un sombrero como los que utilizaban los agricultores de arroz. Cuando me lo contaron, dije que solo eran historias que se hablaban para asustar a los niños y que ellos no salieran en la noche. Pero algo adentro de mí temblaba. De mi boca salían palabras de un chico que sentía que eran cuentos tontos para mantenerme intimidado como si yo fuera un niño pequeño. Luego de encontrar los restos de los animales perdidos, me quedé en la sala de la casa. No escuché los pasos que todos decían haber escuchado. Me asomé a la ventana y me quedé viendo fijo el monte. Nada pasó. Fue una noche tranquila. Solo escuchaba los grillos, mi abuelo que roncaba y unos perros a lo lejos.
Luego de eso, volví y lo hice durante 2 noches más, pero nada sucedía. Ya decía yo que todo era un invento, para que me quedara en la cama y no saliera. En la mañana, mi abuelo y mi tío le dieron el día libre a los trabajadores de la finca, pues ellos debían salir a la capital a hacer unas diligencias para darle mantenimiento a un fallo de agua que tenía el terreno. Me avisaron que se irían faltando 10 para las 6, para poder llegar a la capital a las 1 de la tarde, que se quedarían en casa de la hija de mi tío. Ella estudiaba allá y tenía una habitación disponible. Mi tío me dijo que a las 5 de la tarde alimentara a los animales, pues ya no quedaban muchos. Mi abuelo me dejó el llavero y me dijo que después de las 6:30 cerrara las puertas y no saliera de la casa. La televisión estaba programada en el único canal que servía, el 4. Era muy aburrido para alguien como yo, que no le interesaban las noticias ni la lotería. Asentí y dije que haría todo. Ya había caído la tarde. Me encontraba en el último corral alimentando a los cerdos. Cuando acabé me fui a casa. Siempre me quejé porque la finca era grande y la casa estaba en el mismo medio. Dejaron más de 50 metros desde la carretera. Entré a la casa y me fui a bañar para acostarme. Ya casi daban las 7 de la noche. Cerré las puertas, apagué los bombillos y solo dejé encendido el que estaba en la galería. Me recosté y me dormí por lo cansado que estaba. Sentí que había pasado mucho rato. Revisé el reloj y faltaban 10 minutos para que marcara las 2 de la mañana. Estaba sudado y los mosquitos se metieron en el mosquitero. Lo saqué, pero cuando volví a cerrar los ojos, escuché unos pasos cerca de la cabecera de mi cama. No eran pisadas de animales grandes, ni siquiera se escuchaban como perros. No había otros sonidos, eran pisadas fuertes, demasiado lentas. Era un sonido incómodo. Parecía que alguien usaba botas. Parecía que estaban mojadas y llevaban lodo. Abrí los ojos repentinamente, pero recordé algo. Mi mamá siempre me decía que si me despertaba en la madrugada, no debía mirar por las ventanas. Fue un recuerdo vago. Eso me lo habían dicho cuando recién llegaba a la finca, a los 8 años. Era solo el pequeño sentimiento de miedo que me hacía pensar eso, pero yo solo pensé que era tonto. Era casi un adulto, ya no sentía miedo. Cuando me senté en la cama, escuché como los perros que siempre ladraban sonaban sollozando de miedo. Gruñían y se quejaban, no ladraban. Podía sentir la tensión de lo que ellos presenciaban y empecé a sentir un dolor pulsante en el pecho. No podía moverme, sentía que todo el cuerpo me pesaba. Podía sentir que alguien me miraba. Penetraba mi alma y me llenaba de ansiedad. Seguía escuchando cómo rondaba ese sonido que quedó en mi mente, perpetrando cada rincón. No tenía prisa, pasos lentos y llenos de una presencia que imponía al miedo. Me volví al rincón donde se encontraba la cruz. Debajo de ella estaba una Biblia que mi tío tenía y un pote lleno de agua bendita. Solo pedía a Dios que todo acabara. Me sentía asfixiado del miedo que invadía mi cuerpo. Luego de 5 minutos, aunque para mí se sintieron como horas, cuando esos horribles pasos se detuvieron, justo detrás de la ventana que estaba frente a mi cama, me quedé en silencio. Podía escuchar una respiración fuerte. No tenía el valor de voltear la cara hacia esa ventana. Ya no sentía que estuviera solo. Esa respiración parecía de un animal grande. Estaba agitada y podía sentir el deseo de intimidarme. Entre el miedo y la desesperación cometí mi mayor error. El espejo de la esquina de la habitación apuntaba hacia esa ventana. Mi mirada cayó en ese pedazo de vidrio que reflejaba hacia afuera. Y fue cuando lo vi. Era esa silueta que tanto describían. Era imponente, se veía mojado. Su esencia era sombría. La impresión de verlo era casi igual a sentir una serpiente enredada en mi cuello. Aunque él se encontraba de frente, pero no lograba ver su rostro. Su cabeza sobrepasaba la ventana y se encontraba completamente quieto. Solo estaba ahí parado sin hacer nada. No era capaz de ver su rostro. Estaba demasiado oscuro, pero algo de él perpetró en mí. Sus ojos no los percibí,
porque brillaran. Al contrario, era una mirada tan profunda, era como ver el vacío. Unos ojos completamente blancos. El frío invadió mi cuerpo. La piel se me puso de gallina. No podía respirar correctamente. Entonces fue cuando noté que me sonreía. Puedo jurar por el mismo Dios que podía ver cómo me sonreía. Esa sensación amarga en mi boca, el nudo en la garganta y mis dientes chocando por el temblor de mi cuerpo. Jamás podría olvidarlo. Intenté pararme de la cama. Quería salir de esa habitación lo más rápido posible. Mis piernas no funcionaban. Caí al suelo. Desde ahí no lograba ver nada. Cerré los ojos. Yo quería irme. Quería desaparecer. Entonces lo escuché. No decía nada. Eran murmullos. Un sonido tan molesto me incomodaba. Mi estómago empezó a doler de los nervios. Estaba solo, pero él lo sabía. Siguió murmurando, lo hacía rápido. En un segundo paró. Sentí como la presión se desvaneció. Era como si no estuviera ahí. Intenté mirar, pero no podía levantar mi cabeza. Fue entonces cuando tocaron 3 veces la madera. Tocaba como si quisiera entrar. Los animales se escuchaban gritando. Los perros ladraban desde lejos. Fue cuando todo el lugar se impregnó por un silencio vacío. Ni el viento ni los grillos sonaban. Ni siquiera podía escuchar mi propia respiración. Me quedé ahí tirado hasta que el sol tocó la madera del suelo de mi habitación. Escuché la voz de mi tío. Sonaba preocupado. Salí lo más rápido que pude, pero él ya sabía. Me señaló las huellas que rodeaban la casa. Yo no podía pensar en eso. Quería que fuera una mentira. No eran huellas de perro, tampoco eran de unas botas. Eran huellas de pies descalzos, pero eran demasiado grandes para ser de un humano. Luego de eso, me fui de la finca al cumplir 20 años. Una semana después de que ocurrió eso, después de unos meses, mi tío se enfermó y se fue a vivir a la capital con su hija. Pero mi abuelo lo encontraron sentado sin vida en la orilla del río. Pensaron que había sido un infarto por la edad, pero al voltearlo tenía la cara desfigurada y debajo de él había huesos de animales. No tardó mucho tiempo, la finca fue vendida, mi tío fue internado y días antes de morir me mandó a buscar. Lo último que me dijo fue: lo que viste no era una persona.